Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar este webinar que vamos a hablar en este día de las generalidades de la validación de procesos. Entonces, me presento. Mi nombre es Daniela Quintero. Yo soy ingeniera química de la Universidad de América y actualmente trabajo como consultora de calidad en la ciudad de Cali con QVD. A lo largo de la presentación van a estar mis datos, está también los datos de la empresa, cualquier cosa que ustedes tengan, una inquietud, una duda, se pueden comunicar con nosotros para lo que les podamos ayudar. Adicionalmente, les recuerdo que estábamos siendo grabados, la presentación está siendo grabada, sin embargo no va a ser posible compartirla para que los que de pronto deseen tomar apuntes lo hagan. Entonces vamos a dar inicio, voy a apagar la cámara por un momento para que la presentación no tenga inconvenientes. Cualquier cosa voy a estar muy atenta a sus dudas y a sus preguntas. Entonces, vamos a hablar entonces de las generalidades de la validación de procesos. Iniciemos con una pregunta muy clave y es ¿por qué hacemos validación de procesos? Entonces, básicamente la hacemos por la normatividad de las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? Son requerimientos generales en la higiene de manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos y medicamentos para consumo humano. Entonces, las BPM son normas que prácticamente a nivel mundial son legisladas y se consideran de obligatorio cumplimiento en cada uno de los países. Cada país tendrá su entidad sanitaria encargada de regular y verificar el cumplimiento de estas normas. En Colombia estamos reglamentados desde el 97, desde el año 97, bajo el decreto 3075, emitido por el Ministerio de Salud. Entonces, en Colombia, por ejemplo, nuestra entidad sanitaria es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, más conocido como el INVIMA, y es la entidad sanitaria encargada de vigilar que estas prácticas de buenas prácticas de manufactura se cumplan y emiten un concepto sanitario frente a esta norma. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la validación de procesos? Pues que la validación de procesos es la manera en la que nosotros validamos y damos una evidencia de que estamos cumpliendo con estas normas. ¿Para qué hacemos validación de proceso? Una vez más, pues para dar cumplimiento a la norma. ¿Cómo la vamos a hacer o qué es la validación de procesos? La validación de procesos consiste en establecer una evidencia documentada que nos va a proporcionar un alto grado de seguridad de que mi proceso produce un producto que cumple consistentemente con las especificaciones y características de calidad predeterminadas. ¿Correcto? Entonces, en otras palabras, nos va a proporcionar un alto grado de seguridad de que el proceso resulta consistente y cumple unas especificaciones ya previamente determinadas. Tenemos varios tipos de validación de procesos y aquí hago un paréntesis debido a que actualmente tenemos no una diferencia, pero sí digamos que las guías y las normas se basan como en dos tipos, o tenemos dos metodologías de ver la validación de procesos. Una que es, oiga, escoja su tipo de validación, ejecútela, verifíquela y haga su análisis Ahora, actualmente tenemos el informe 49 de la OMS, que es el último informe que habla de validación de procesos, en donde nos presentan una metodología un poco distinta, dividida en 3 etapas. Sin embargo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que tengan presente como los dos tipos de metodología. Entonces, sigamos. Hablamos entonces de que tenemos varios tipos de validación de procesos. Inicialmente tenemos la concurrente. La concurrente en que se basa en que
voy a hacer mi validación durante la ejecución real, durante mi producción de lotes reales a escala industrial y son lotes que voy a comercializar. ¿Listo? Entonces, pasamos a la validación prospectiva. Este tipo de validación se da durante la etapa de desarrollo de mi producto, es decir, que voy a tener un estudio a escala piloto, con lotes un poco más de un tamaño inferior, y estos no van a ser comercializables. ¿Qué pasa con este tipo de validación? Que las guías nos dicen, venga, si usted va a hacer una validación prospectiva, por favor, sí o sí, sígame y verifíqueme los 3 primeros lotes a escala industrial que usted va a producir. ¿Para qué? Para tener una comparación, porque no es lo mismo yo verificar el comportamiento de mi proceso a escala piloto que a escala industrial. Y la validación de procesos precisamente la hacemos para eso. ¿Para qué? Para verificar y evidenciar que mi proceso a una escala mayor, funciona y cumple con todos los requerimientos que yo definí predeterminadamente. ¿Listo? ¿De qué guías hablo? Hago un paréntesis en este punto y es para la validación de procesos. Claro, tenemos la normatividad BPM, pero adicional a eso tenemos unas guías que nos brindan entidades como ¿cuáles? Como la FDA, los informes de la OMS, las guías ICH y algunas guías propias del INVIMA, en donde nos dan algunas recomendaciones, para nosotros hacer nuestra validación de procesos. ¿Por qué este webinar se llama Generalidades? Porque hay que tener presente que la validación de procesos lo podemos hablar en general, sin embargo hay algunas guías que nos especifican algunas recomendaciones. Por ejemplo, dependiendo de nuestro proceso. Por ejemplo, si yo tengo productos estériles o si fabrico productos no estériles o si son dispositivos médicos o productos no betalactámicos o betalactámicos. En fin, tenemos toda una gama de procesos y diferentes productos que hay guías específicas para cada una de esos procesos. Entonces, por eso este webinar se llama más que todo generalidades, porque es como lo básico que nosotros tenemos que hacer para la validación de procesos en nuestras empresas. Entonces, sigamos con la validación retrospectiva. La validación retrospectiva, y aquí respondo a Verónica, que nos está preguntando, ¿la validación retrospectiva aplica también para software? Ya vamos para allí. La validación de software es totalmente diferente a la validación de procesos, es otra rama de la validación. Y entonces la validación retrospectiva viene siendo el análisis de mis datos que yo tengo referentes sobre lotes pasados, o sea, lotes previamente fabricados. Que yo tengo un histórico de la fabricación de todos mis lotes desde el año 2000 al 2020, entonces de esa manera voy a hacer mi validación. Pues les cuento que este tipo de validación se puede hacer sí, pero no es, digamos que no se acepta actualmente por las entidades como única evidencia. ¿Por qué? Porque hemos recibido muchas actualizaciones de las guías, de recomendaciones de documentación, de análisis de datos que debemos tener para nuestra validación de procesos, que los lotes pasados de pronto no tienen. Entonces, claro que podemos hacerla y podemos evaluar nuestros lotes pasados y eso nos va a dar una robustez mucho mayor, pero sí o sí debemos combinarla con una validación concurrente. Es decir, una comparación de análisis entre los datos que yo tengo de mis lotes pasados y mis lotes actuales a escala real, mis lotes comercializables, industriales. ¿Listo? Entonces, respondiendo a la pregunta, pues, aunque la validación de software es muy diferente a la validación de procesos, pues de todas maneras se puede hacer un análisis de datos previos, pero sí o sí debes analizar actualmente cómo se comporta tu software.
Voy a responder algunas preguntas que estoy viendo aquí acerca de este tema. Entonces, debo entender que los lotes de una validación prospectiva no se comercializan. No, un tipo de validación prospectiva es la que tú haces en el momento del diseño. Cuando tú haces el diseño de tu proceso, haces tu formulación, defines tus materiales de envase, los equipos que necesitas, los parámetros que vas a evaluar, todo. Defines todo, haces unos lotes a escala piloto, es decir, chiquitos para verificar ese comportamiento que tú estás esperando. Y, y eso lo vas a comparar con la evaluación de datos que vas a tener para lotes industriales, tamaño industrial. Pero por lo general, estos lotes en la etapa prospectiva no se comercializan. Continuamos entonces. Por último, tenemos la verificación continua o la revalidación, que más adelante estaremos hablando un poco enfocado a lo que es la revalidación. Sin embargo, que la verificación continua es el mantenimiento del estado validado, o sea, el cumplimiento, como la evidencia documentada de que mi proceso va a permanecer en un estado de control durante toda la producción a través del tiempo. Es decir, yo estoy haciendo un cumplimiento continuo de que mi proceso está bajo control y sigue cumpliendo con mis especificaciones predeterminadas. Entonces, ¿cómo hacemos una validación de procesos? Pues tenemos unos requisitos iniciales, unos prerequisitos iniciales que están basados en, primero que todo, el personal. Resulta que tenemos que tener nuestro personal idóneo, debe ser idóneo, interdisciplinario, debe estar capacitado, entrenado y calificado para todo lo que va a ser mi proceso. Que cada una de las personas que participen del proceso, tanto como producción, análisis, todo lo que tenga que ver el entorno del proceso de mi producto que yo estoy validando, todas las personas deben tener su su correcto entreno, su capacitación y debe estar calificado. En cuanto a equipos, debemos tener equipos calificados, debemos tener los equipos calificados y en un plan de mantenimiento actualizado. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que verificar y tengo que constatar que el equipo que yo estoy utilizando para mi producción pues esté en correctas condiciones para mi proceso. Instrumentos, los instrumentos que estén directamente relacionados con el proceso, pues deben estar calibrados. Por ejemplo, yo hago uso de una balanza durante mi proceso, pues la balanza debe estar calibrada y actualmente calibrada y contar con su plan de calibración y estar vigente. En cuanto a instalaciones, nuestras instalaciones deben ser adecuadas, y hago un paréntesis aquí para que recuerden que de pronto tenemos unas guías, hay unas guías que nos brindan la EPA, la OMS, en cuanto a instalaciones, dependiendo del tipo de proceso que nosotros tengamos. Por ejemplo, hay algunas instalaciones que deben tener áreas limpias, que deben cumplir con un tema de control ambiental, que deben cumplir con un tema de control de partículas. Entonces es muy importante revisar qué tipo de proceso tengo y qué requerimientos tengo en cuanto a mis instalaciones. Revisemos aquí un momento el chat. Veo que hay varias preguntas. Para el caso, Francisco dice, para el caso de Human Cells Tissues, un celular tissue base, aplica los mismos tipos de validación. Bueno, como mencioné anteriormente, estos tipos de procesos ya tienen como unas guías específicas donde nos recomiendan hacer algunos análisis, algunas pruebas específicas, pero básicamente la validación de procesos en general es como la estamos mencionando, o sea, lo mínimo que debes tener, con lo mínimo que debes cumplir, es con lo que estamos mencionando. Tengo que hacer el mantenimiento de estado validado de equipos antes del mantenimiento de estado validado del proceso, o cómo es el proceso para demostrar el mantenimiento del estado en equipos, áreas y proceso. Bueno, David, muy buena pregunta.
Nuestras calificaciones de los equipos y nuestras calificaciones de áreas, una vez nosotros las calificamos, les damos una fecha, nos quedan con una fecha de calificación y una fecha de vigencia, de acuerdo a un análisis previo que nosotros realizamos como empresa y definimos a qué tiempo debemos nuevamente calificarlas. Entonces, no es que nosotros digamos, ay, validé, terminé y nunca más vuelvo a validar. Ay, califiqué mi equipo y hasta ahí llegó. No, validaciones es un ciclo continuo que siempre debe estar siendo verificado y controlado. Por esto por eso siempre todo se basa en un análisis de riesgos y ese análisis de riesgos me determina el tiempo en el cual yo debo verificar mis calificaciones y mis validaciones. Bueno, hay bastantes preguntas, entonces voy a seguir y ya volvemos a las preguntas. Otro de los requisitos para la validación de procesos, bastante importante, es los requisitos documentales. Estos requisitos documentales se basan en un plan maestro de validaciones. Para este punto, entonces, les cuento. ¿Qué es un plan maestro de validaciones? Pues resulta que validaciones es un área bastante extensa que nos incluye ¿qué? Validaciones de proceso, validaciones de hojas de cálculo, validaciones de sistemas computarizados, validaciones de métodos analíticos, validaciones de sistemas de apoyo crítico, calificaciones de áreas y equipos y validaciones de limpieza y desinfección. Todo esto nos abarca el área de validaciones. Por eso es que el área de validaciones es muy importante que defina un plan maestro de validaciones. En este plan maestro de validaciones, pues vamos a definir la política y el enfoque de validación que le vamos a dar a cada una de estas subáreas de la validación. ¿Listo? Entonces, primero que todo, debemos contar con un plan maestro de validaciones en donde nosotros definimos nuestra política. Listo. Segundo, vamos a tener un protocolo de validación de procesos y un informe de validación de procesos. Recuerden que es muy importante tener toda la trazabilidad documental. ¿Por qué? Porque así vamos a asegurarnos de conocer como todo el camino que llevamos de nuestro proceso, de nuestro producto y de nuestros documentos. Entonces, vámonos. ¿Cómo sería la estructura del protocolo de validación de procesos? Una estructura del protocolo de validación de procesos va a ir. Iniciamos con una introducción, establecemos unos objetivos, cuál va a ser mi objetivo en esta validación y cuál va a ser el alcance que le voy a dar. Más adelante vamos a ver que hay ¿por qué digo alcance? Porque yo puedo decir, voy a validar el proceso productivo de ibuprofeno 500, pero yo le puedo dar alcance a ibuprofeno 800. ¿Será que puedo hacer eso? Bueno, vamos a hablar un poco más adelante acerca de esa parte. Definir las responsabilidades. Como vimos, pues validaciones es un área bastante extensa y que como que requiere de un equipo multidisciplinario, entonces voy a definir muy bien las responsabilidades que cada persona y cada área debe tener para cumplir todos los requerimientos de la validación. Los requisitos para la validación. Bueno, ya vimos algunos requisitos iniciales, sin embargo, nos vamos a ir un poco más a fondo a ver qué requisitos necesitamos en cuanto a el proceso como tal. Vamos a hacer una breve descripción del proceso. Importantísimo, nuestro análisis de riesgos o gestión de riesgos, que ya vamos a hablar un poco de eso. La metodología de validación, ¿cómo voy a hacer mi validación? Allí en este punto voy a definir todas las partes importantes de la validación. Mis criterios de aceptación, ¿cuáles son mis criterios de aceptación? ¿Cuáles son mis especificaciones? ¿Qué rango debo tener? ¿Cuál es mi rango y de dónde no me puedo salir? ¿Cuál va a ser mi plan de muestreo? Voy a definir mis tablas de resultados, voy a definir qué análisis estadístico le voy a dar a mis resultados y voy a definir unos criterios de revalidación.